Reporte 100. Le agradezco a Eduardo Tapia, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC, Campus Sonora Norte, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Sonora Norte, que nos acepte una llamada de teléfono esta mañana. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días a ti y a tu audiencia. Sí, gracias. Hace unos días, de hecho fue tema en medios de comunicación, estuvo en la agenda, generó debate esta guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica que redactó el Consejo de Salubridad General de México y que establecía este proyecto, este texto, una serie de parámetros con los que los médicos pueden decidir en cuanto a una situación de urgencia cuando se enfrenten a un paciente con COVID-19. ¿Qué ha pasado con esta guía bioética? ¿Qué fue de esta guía bioética? ¿Se publicó? ¿No se publicó? ¿Se aprobó? ¿No se aprobó? Porque entiendo que quedó como proyecto y que todavía no estaba aprobado esto. Sí, si quieres hacemos como un pequeño antecedente sí. de lo que sucedió. Comenzamos con el día 11 de abril, que es el día que pone como tal el documento en el sitio web el Consejo de Salubridad General, y también lo tuitea en su cuenta oficial, y a partir de ahí, fue muy tímida la difusión, no fue así como con gran bombo y platillo, sino simplemente lo puso ahí. Pues algunos columnistas, algunas personas periodistas, incluyendo entre ellas, y creo que fue una de las que más generó ruido al respecto, fue Katia de Artigues, quien además de ser periodista, pues es activista en el tema de derechos humanos de las personas con discapacidad. Y bueno, generaba bastante preocupación la redacción original del documento. Hubo instituciones muy serias que se deslindaron como tal del documento, como la UNAM, por ejemplo, y hubo pronunciamientos de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros organismos, ¿no? Hay que hacer un par de matices. El primero es que el documento original ya no está disponible en las páginas gubernamentales a partir precisamente de toda esta polémica. El proceso también hizo una investigación al respecto y se pronunciaba también con mucha preocupación al respecto. Y también, se prometió que esta semana se harían ajustes y se presentarían, y en caso de ser aceptados por otro comité más ampliado, con otros organismos de la sociedad civil, incluso con CONAPRED participando también en la revisión del primer documento, pues se publicaría una actualización y se promete para esta semana, ¿no? Sí. Pero pues si quieres hablamos de por qué generó tanta polémica este proyecto de guía. Hay que decir que inicialmente se presentaba como una guía y después hicieron el matiz de presentarlo como proyecto. Y voy a textualmente definir cuál es el propósito según lo que se lee en el documento, y dice: este documento tiene como propósito ser una guía bioética para la toma de decisiones de triaje cuando una emergencia de salud pública genera una demanda en los recursos de medicina crítica que no es posible satisfacer. Aquí hay una palabra clave, que es esta palabra que es triaje, ¿no? Que es un neologismo, una palabra nueva, que proviene del francés y proviene también de un contexto que son las batallas o las guerras napoleónicas. Y básicamente en este contexto de guerra, pues se hacía como este criterio de escoger, separar o clasificar. Normalmente ya hay protocolos que separan, que clasifican en los hospitales los grados de urgencia con los que llegan las personas. Si usted va a una clínica de salud pública, va a encontrar una clasificación por colores en donde se prioriza la atención según el grado de urgencia. Eso no es problemático porque lo que está haciendo es priorizar cuando tenemos pues recursos escasos de salud. El problema es que esta guía no solo prioriza, sino que descarta también, Juan Carlos, es decir, dice con qué criterios la gente puede no recibir atención en caso de que pues el pico de contagios llegue a tal circunstancia que supere la capacidad médica instalada, ¿no? Entonces, el problema es que no simplemente lo que hace es hacer una jerarquía en el grado del orden en que deben de recibir la atención médica los pacientes, sino que incluso descarta algunos, ¿no? En caso de que los recursos sean escasos. Sabemos que hay ciertos recursos que son escasos, como por ejemplo los respiradores, pero no solamente se trata de los respiradores, sino de cualquier atención médica que puedan recibir las personas, ¿no?
Sí, de hecho, Entonces, uno de los temas sí. más polémicos, Eduardo, fue ese justamente, si se tiene un solo ventilador mecánico, un solo respirador, y se tiene dos pacientes que lo necesitan, uno joven y un adulto mayor, se comentaba que esta guía priorizaba al joven sobre el adulto mayor, y eso fue lo que se hizo muy polémico. Así es. Y bueno, de hecho, ese es uno de los criterios para decidir que está explícito en la guía. Hay otro criterio para decidir que es como la serie de comorbilidades, de enfermedades crónicas que tengan las personas y que por lo tanto, pues como tal están establecidas en una rúbrica en donde sumar más puntos en esa rúbrica significaría también perder la posibilidad de recibir el acceso a la salud. Ahora, pues sobre todo son esos dos criterios, ¿no? Los más determinantes y los que generaron mayor problema. El hecho de las posibilidades que tenga la persona de sobrevivir a causa de sus enfermedades previas y también pues la edad que presente en ese momento, ¿no? Entonces por eso fue problemático. Hay que decir un par de cosas. Primero es que la guía propone que los médicos no sean directamente los que decidan, sino que por cada centro de salud se conforme un comité de triaje, ¿no? Es decir, 3 personas que van a estar decidiendo por el personal de salud a quién se le da prioridad o a quién se le quita, pues porque hay posibilidad de que se les quite como tal lo que estaban recibiendo de atención médica, ¿no? Entonces, ¿quiénes son este equipo de agoreros de la muerte, no? Pues no quisiera estar en su lugar. Un médico intensivista o urgenciólogo, un profesional de enfermería o de urgencias médicas y un administrador del centro de salud. Estas 3 personas estarían resolviendo esos conflictos con una rúbrica o una lista de cotejo en la mano con estos criterios que mencionábamos antes, Juan Carlos. Sí, es decir, sí habrá una selección, es decir, sí habrá una decisión en el sentido de quién va a vivir y quién va a morir. Pues según lo planteaba el documento original, que es el único que se ha hecho público hasta ahorita, sí habrá un momento de decisión. Yo creo que ese es el problema, que tenemos que estar muy atentos pues todos los ciudadanos, porque esto no solamente compete al personal médico interno, ¿no? Sino nos tendría que competir a todos, porque al final no sabemos en qué circunstancia nos encontraremos, ¿verdad?, en esta emergencia. Digo, los pronósticos, como tú lo sabes, y como pues yo creo que se ha hecho suficiente difusión, muchos de ellos hablan de que en algún momento se podría duplicar la capacidad médica instalada en servicios de urgencia. Entonces pues creo que nos tiene que preocupar mucho este documento, porque sean los criterios con los que se decidiría quién, pues básicamente quién vive y quién no. Sí, ahora, esta guía bioética que presenta el Consejo de Salubridad, que todavía no se conoce el documento final, cuál será la redacción final, pero por la información que se publicó en su momento, ¿qué puede esperar un adulto mayor? Un adulto mayor si llega al área de urgencias y hay un solo ventilador, pero también llega una persona joven, ¿qué puede esperar el adulto mayor? ¿Que lo releguen? Según este documento, sí. O sea, hay todos los elementos y lo pueden revisar, porque bueno, ya no está en el sitio oficial, hay que decirlo, no está en el sitio oficial del gobierno, pero sí estuvo y yo lo revisé directamente de ahí y otros columnistas lo pueden buscar, pero ahorita el Universal decidió retomarlo y lo pueden consultar desde el Universal. Es un PDF donde está lo que se describe ahí. Hay otra cosa bien polémica, Juan Carlos, que me gustaría mencionar, y es qué pasa en caso de un empate, ¿no? Porque a lo mejor en esa rúbrica dio el puntaje similar para 2 personas, ¿no? Los dos acumularon por la cantidad de enfermedades y de años que tenían, pues un puntaje similar, pues se echa un volado, ¿no? ¿Un volado? Así lo dice la rúbrica, o sea, se pone ¿A la suerte? Guía, o sea, al azar, a la suerte. O sea, entonces, digo, es súper problemático en muchos sentidos la redacción original. Espero yo que con estas intervenciones de organismos que tienen una sensibilidad sobre el tema de derechos humanos, sobre el tema de las posibles discriminaciones, pues se ajusten estos contenidos, porque pues de verdad incluso dan miedo, ¿verdad? Sí, ahora Eduardo Tapia, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, Campus Sonora Norte, en la situación en la que, por ejemplo, un joven, llegue una persona a urgencias de 30 años, digámoslo de alguna forma,
pero con diabetes, con hipertensión, con obesidad, con algunas complicaciones ya fuertes, y esté un adulto mayor con una mejor condición de salud que el joven, digamos que una persona de 60, 70 años, porque puede ocurrir que haya personas adultas mayores que con una situación de salud mucho mejor que el joven. ¿Van a decidir por el adulto mayor sobre el joven o va a pesar el número de años para decidir a quién asistir? Mira, Juan Carlos, una de las cosas que ya se dijo como tal es que el criterio de la edad lo iban a quitar, ¿no? Ya no va a ser la edad entonces. Eso es lo que dijeron sobre esta segunda revisión, de que ese criterio se iba a eliminar, ¿no? Entonces, es lo único que tenemos seguro, porque es lo único que han dicho, ¿no? Entonces, pero en la rúbrica original, en el documento original, tendrían que competir los dos sujetos y como tal, pues, ajustarse a los puntajes, ¿no? Entonces, y a partir de esa sumatoria de los puntos, pues, es determinar quién tiene menos puntos, porque tener menos puntos es más posibilidades de recibir la ayuda, ¿verdad? Sí. Yo quisiera nada más cerrar, Juan Carlos, con una reflexión, porque creo que, pues yo desde mi campo de las ciencias sociales, de la filosofía y la ética, creo que podemos y tenemos que aportar, o sea, e incluso involucrar a todos los ciudadanos en estar alertas con respecto a este tema. Creo que lo primero que llama mucho la atención es que esta rúbrica o esta guía pues no respeta ese marco de referencia de sociedad democrática que tenemos, que es la dignidad humana y los derechos humanos, ¿no? En nuestra Constitución, desde el artículo 1 constitucional, y eso fue a partir de la reforma de 2011, está el término dignidad humana, está el término derechos humanos. Y los derechos humanos presuponen que los individuos y el marco que está detrás de todo esto tienen autonomía y deben decidir por ellos. En ningún momento se le está preguntando a estas personas si quieren o no recibir la ayuda según, como les digo, la redacción original de la guía, sino simplemente se está decidiendo por ellos. Porque hay una discusión curiosa, yo estuve viendo redes sociales, hay gente que dice, pues es que es la eutanasia. No es eutanasia, a ver, eutanasia es otra cosa, ¿no? Eutanasia es cuando los individuos deciden voluntariamente, a través de una voluntad expresa previa a contraer una enfermedad, por ejemplo, que las ponga en una situación de riesgo, o en el momento también podrían decidir, según los ajustes en cada legislación, si quieren o no interrumpir su vida, pero ellos deciden. En este caso no están decidiendo los sujetos, está decidiendo alguien más por ellos, ¿no? Entonces, y bueno, da mucho pendiente también, esta es una preocupación no solo en México, sino en todo el mundo. Los pensadores en el marco de ciencias sociales están preocupados por este tema de la tentación del retorno a muchos poderes que tenía el Estado para decidir sobre las personas, sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, ¿no? Es una preocupación que se tiene alrededor del mundo, que este estado de excepción declarado, que antes lo conocíamos solamente en contextos de guerra, pues ahora se quiera seguir operando bajo esos criterios, porque es difícil a veces revertir todas las facultades que ahorita está teniendo el Estado para decidir sobre tu persona, sobre tu vida, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo, o al menos creo que sería lo más coherente desde las bases de esta sociedad democrática, es más, de un gobierno que se propone como humanista, ¿no? Pues sería operar con los criterios en los que cotidianamente se opera en los hospitales. El primero es el grado de urgencia, es decir, ¿a quién se le va a asignar prioritariamente un recurso médico escaso? A la persona que más lo necesite en el momento, a la que más lo necesite. Y en caso de haber problema en eso, pues se pone el orden de prioridad de llegada, ¿no? ¿Quién llegó primero, no? En caso de que haya una circunstancia parecida. Esos son los criterios que ordinariamente se utilizan en los hospitales para decidir el grado de urgencia o la necesidad de las personas para hacer uso de recurso médico y el orden en el que llegaron, ¿no? Así no meterías a las personas en un problema de a ver quién va a vivir más y entonces mover o quitarle, como te digo, un suministro médico a una persona que lo necesita de verdad. Eduardo Tapia, muchas gracias por estar con nosotros y por compartirnos estas reflexiones acerca de esta guía ética para la atención de pacientes COVID-19, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto, gracias por tomar esta llamada. Reporte 100.